Apocalipsis capítulo 4 y versículo 1 dice: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias porque nos permites acercarnos a tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos das un vislumbre de lo que está sucediendo en el cielo. Que si tú no nos revelas lo que está escrito en tu palabra, no sabremos de ti, no sabríamos de tu voluntad, no sabríamos de tu esplendor, Señor. Estaríamos en la oscuridad. Pero tu palabra, Señor, ha sido dada, ha sido revelada para que tu pueblo te conozca más y más. Para que tu pueblo pueda de alguna forma entender aquello que es que no se puede entender en nuestra mente finita, en nuestra mente humana. Y Padre, al acercarnos a este capítulo, Señor, nos acercamos, Señor, con respeto, con reverencia. Nos acercamos, Señor, con mucho cuidado, reconociendo que estamos hablando de cosas que sobrepasan nuestra capacidad de entender. Pero oramos que tu Espíritu Santo hoy nos ilumine, que tu Espíritu Santo hoy nos abra el entendimiento, que tu Espíritu Santo hoy nos haga ver la grandeza de tu trono, de tu reino, de tu poderío, Señor. Padre, usa mi vida para hablar con precisión, con claridad y con autoridad tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Una de las cosas que afecta a la iglesia en general hoy es tener una visión, una perspectiva, un panorama limitado de Dios. Es pensar en Dios de manera irreverente.
Es pensar en Dios de manera irreverente, de una manera como que si Dios fuera algo pequeño, de no darle el reconocimiento como el ser supremo que Él es. Y esto es un problema en la iglesia generalmente. Y esta perspectiva limitada del Dios de la Biblia se manifiesta en nuestro diario vivir. ¿Cómo se manifiesta en nuestro diario vivir cuando nos desesperamos por los problemas que nos rodean? Cuando nos damos por vencidos por las circunstancias que están alrededor de nosotros. Cuando tenemos una alabanza pésima. Cuando tenemos una adoración irreverente. Cuando tenemos una ofrenda escasa. Cuando tenemos un servicio mediocre. Cuando tenemos una entrega parcial. Son evidencias que no estamos pensando en Dios como el más excelso, como el más supremo, como el más digno de lo mejor, porque no le estamos dando lo mejor. Lo que nosotros pensamos de Dios, lo que nosotros entendemos de Dios, la grandeza de Dios en nuestra mente determina cómo nosotros le servimos a este Dios. Y el testimonio de la Biblia es que este Dios es un Dios grande. Este Dios es un Dios eterno. Este Dios es un Dios glorioso. Es un Dios majestuoso. Es un Dios todopoderoso. Es un Dios autosuficiente. Es un Dios autoexistente. Él no necesita ayuda de nadie para existir. Usted y yo necesitamos ayuda de Dios para existir. Él no necesita ayuda de nadie para existir. Y muchas cosas más que la Biblia que se encuentran en la Biblia, que revelan al Dios verdadero. Este capítulo 4 que hemos leído nos lleva al cielo, una frase que ya dije anteriormente. Nos presenta a Dios en su majestad. Nos hace recordar que Dios es alabado en el cielo. Nos da una entrada, un vislumbre a lo que está sucediendo en el cielo hoy en día. El libro de Apocalipsis, un libro polémico, un libro misterioso, un libro que para algunos asusta. Hay personas que no les gusta leer Apocalipsis porque se asustan. Pero Jesús le reveló a Juan el libro de Apocalipsis para que pueda bendecir a la iglesia. Y el libro de Apocalipsis es una bendición para la iglesia. Pero debemos de tener cuidado cuando nos acercamos al libro de Apocalipsis y específicamente a este capítulo 4. Porque hay un refrán en inglés, y no sé si se traduce bien al español, de que por estar viendo los árboles dejamos de ver el bosque. En otras palabras, por ponerle atención a cada detallito, nos olvidamos de ver el panorama grande que el capítulo está presentando. Y en muchas ocasiones queremos descifrar, cada detallito que el libro de Apocalipsis dice, y se nos olvida el panorama grande que el libro de Apocalipsis nos quiere dar. Cuando entramos a este capítulo 4, hay muchas cosas que podemos tomar mucho tiempo tratando de descifrar y olvidarnos que este capítulo 4 se trata de que el que está sentado en el trono recibe la gloria y la honra y la alabanza de toda criatura que Él ha creado. Y se nos puede olvidar esa realidad por estar tratando de averiguar quiénes son los 24 ancianos, o qué son los 4 seres vivientes, o qué significa cada piedra, aunque todo eso es importante. Pero el día de hoy la intención no es descifrar cada uno de esos detallitos, ponerle atención a los árboles y olvidar el bosque. No, vamos a ponerle atención al bosque hoy. Vamos a ponerle atención al tema principal de este capítulo 4. Y el tema principal de este capítulo 4 es que el que está sentado en el trono es digno de la alabanza y la gloria y la honra y el poder.
y los seres angelicales lo declaran. El libro de Apocalipsis comienza con Juan en la isla de Patmos. El libro de Apocalipsis comienza con una revelación que Jesús se le presenta a Juan. Y Juan ve una visión de Jesús en el capítulo 1 y lo ve en su esplendor. Y Jesús le tiene que decir: no temas. Yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el que estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. En el capítulo 2 y en el capítulo 3, a Juan se le es revelado el mensaje a las 7 iglesias. 7 iglesias que existían en ese entonces en una región que se llama Asia Menor. Y terminando el capítulo 3, entramos en el capítulo 4. En el capítulo 4 cambia el panorama, cambia la perspectiva, porque ya no está hablando con las 7 iglesias aquí en la tierra, sino que el versículo 1 del capítulo 4, el Señor Jesús le dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. La visión, la revelación se traslada de la tierra al cielo. Y que la voz que le hablaba le dijo, la primera voz que oí hablando de Jesús como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Que Juan, estando en la isla de Patmos, recibe esta revelación de parte de Jesús y Jesús le da la invitación. Quizás no fue invitación, quizás fue mandamiento. Le manda: sube acá. Imagínese las palabras a los oídos de Juan: sube acá. Que nosotros quizás queremos estar en algunos lugares prestigiosos, pero a Juan se le dio el privilegio de subir allá, de ir al cielo, de estar donde está el trono de Dios. Y hago hincapié en esto, hermanos, porque debemos de tener cuidado con aquellos que hoy en día dicen que subieron al cielo, dicen que fueron al infierno, dicen que vieron a Jesús, dicen que jugaron con el rey David, dicen un sinnúmero de cosas, cuando en la Biblia los únicos que se les dio el privilegio de tener acceso a esto fueron los apóstoles de Dios, y a esto por invitación del Señor: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Versículo 2: y al instante yo estaba en el Espíritu. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí, note lo primero que Juan ve. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Lo primero que Juan lo primero que Juan contempla al subir a donde la voz lo invitó fue el trono establecido y uno sentado en ese trono. Cantamos un canto que decía: contempla a Dios, en su trono está. Eso fue Juan en su esplendor. Subió al cielo. He aquí un trono establecido, un trono colocado en el cielo. La palabra trono aparece 46 veces en el libro de Apocalipsis, 14 veces en este capítulo 4. Y hemos dicho, una regla de interpretación es que si una palabra se repite, si algo se repite, es porque es importante. Es importante. Juan vio un trono establecido en el cielo. El trono habla de poder soberano. El trono es un símbolo de gobierno y de poder. Es un símbolo de majestad, de soberanía, de reinado de Dios. Isaías nos dice en el capítulo 6 de Isaías que él vio a Jehová en un trono alto y sublime. Ezequiel dice que él también vio un trono. Pero notamos, estimados hermanos, que
que Juan no se detiene para describir este trono, sino que enseguida Juan dice, y en el trono, uno sentado. Subí al cielo, vi un trono establecido en el cielo, pero el trono no estaba vacío. Había uno sentado en el trono. El trono no estaba vacante. El trono no estaba vacío, no estaba esperando que alguien se siente en el trono. No, había alguien sentado en el trono. Había uno sentado en el trono. Este uno es Dios. Este uno es Jehová de los ejércitos. Este uno es aquel Dios que es espíritu que vimos la semana pasada. Este Dios ha estado sentado en ese trono desde la eternidad hasta la eternidad. Ese trono nunca ha estado vacío. Ese trono nunca ha estado vacante. Dios siempre ha estado sentado en su trono. Eso, hermanos, eso nos ha de traer consuelo. Eso nos ha de traer confianza de que nadie le ha quitado el trono al Señor. Nadie ha usurpado el trono del Señor. Nadie se ha sentado en el trono de Dios. Solo hay un trono en el cielo y uno sentado en ese trono. Ese trono está por encima de todos los tronos. Ese trono de Dios está por encima de todos los tronos. Entendamos el contexto. Juan les está escribiendo a las 7 iglesias. Les acaba de escribir a las 7 iglesias. 7 iglesias que quizás eran pequeñas. 7 iglesias que eran parte o vivían dentro del gran imperio romano. Que quizás eran perseguidas, quizás eran atribuladas por este imperio. Y algunos quizás puestos a muerte por este imperio. Pero Juan le es concedido ver aquel trono que está sobre todos los tronos, para traer consuelo a la iglesia de entonces y a la iglesia de hoy, que hay un trono que está por encima de todos los tronos, que hay un ser que está por encima de todos los reinos, de todos los reyes, de todos los presidentes, de todo gobernador. Hay uno que está en su trono, que está por encima de todo. Nosotros tenemos la dicha de vivir lo que algunos llaman la nación más poderosa del mundo. Pero esta nación no es nada comparado a aquel que está sentado en su trono. Todas las naciones del mundo, todo el poderío del mundo, toda bomba nuclear del mundo no se compara a aquel que está sentado en el trono. Y usted y yo debemos recordar eso. Aquel que está sentado en el trono está por encima de todo y lo gobierna todo y controla todo, y no hay nada que está fuera de su control. Nada. Note lo que dice Salmo. Vamos a Salmo. Salmo 93. Salmo 93, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Note lo que dice el versículo 2: firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. ¿Desde cuándo es firme el trono de Dios? Desde la creación. Y aún antes de eso, pero el salmista lo lleva a la creación. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Note lo que dice Salmo 103. Adelántese un poquito. Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino
domina sobre todos. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Juan se le dio el privilegio de ver y de escribir que vio un trono establecido en el cielo. En algunas semanas, el liderazgo de esta nación quizás cambie. Y en 4 años quizás cambie otra vez. Y en 4 años quizás cambie otra vez. Pero en el cielo el liderazgo nunca ha cambiado. Y nunca cambiará. No hay elecciones. No hay nadie que pueda usurpar ese lugar. Él es eternamente el Rey del universo. Su trono está firme, está establecido, jamás se moverá, jamás se usurpará. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios que usted y yo creemos. Ese es nuestro Dios. Y volviendo a Apocalipsis, Juan ve a un trono establecido en el cielo. Y en este trono había uno sentado. Y en el versículo 3, Juan prosigue a describir al que está sentado en el trono. Pero la pregunta es, ¿cómo describir algo que es indescriptible? ¿Cómo describir algo que es indescriptible? Porque lo que Juan hace, Juan no dice, pues, se parecía a esto, su forma era de esta manera, esto y lo otro. Juan no trata de hacer eso. Juan hace comparaciones porque Juan no tiene palabras humanas para tratar de describir la esencia de lo que Dios es y aquel que está sentado en el trono. Porque el versículo 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado en el trono era jaspe y de cornalina. ¿Verá que no dice eso? Se me olvidó una palabra ahí. Nomás quería ver si estaban leyendo. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante. Esa palabra va a salir muchas veces en este capítulo. Era semejante. Porque Juan no lo puede describir. Tiene que usar un lenguaje que nosotros podemos entender. Tiene que usar palabras que nosotros podemos entender. Pero Juan no puede describir aquello que es indescriptible. Y lo compara a piedras preciosas. Era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Piedra de jaspe, la piedra de jaspe se dice que era translúcida, que da a entender que la idea es como en los baños hay veces una ventana que deja entrar luz pero no se puede ver nada. Esa es la idea, que algo podía ver, pero no podía ver exactamente lo que estaba ahí, estaba haciendo Juan. También habla de transparencia, de santidad. Cornalina es una piedra que es roja. Y algunos dicen que quizás habla de la ira de Dios, del furor de Dios. Porque lo que sigue en el capítulo 6 en adelante de Apocalipsis es la ira, el juicio de Dios. Pero lo que Juan describe es simplemente una manera de describir aquello que es indescriptible. El aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y sigue diciendo, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Notamos otra vez la palabra semejante. Dijo un escritor, no hay manera posible en que las palabras humanas puedan describir cómo es Dios en su esencia. No hay maneras posibles. Y vuelvo a repetir, ¿cuántas personas dicen que fueron al cielo y escribieron un libro y lo vendieron? Hicieron dinero al vender ese libro. Mintiendo. Yo lo digo, mintiendo. Porque el apóstol Pablo fue al cielo y él dice, yo no puedo hablar de lo que vi en el cielo. Juan vio al cielo y él dice, él en la revelación que el Espíritu le da, no puede describir lo que vio en el cielo. Era semejante a piedras
preciosa. Y después de esto, en lo que sigue del capítulo, todo lo que se dice radica alrededor del trono. Noten lo que digo. Todo lo que sigue radica alrededor del trono. Porque ya lo leí, pero dice que había alrededor del trono un arco iris semejante. Otra vez la palabra. Porque el arco iris que él vio no es el mismo arco iris que nosotros vemos aquí. El arco iris que él vio era semejante a la esmeralda. La esmeralda es una piedra preciosa de color verde. El arco iris que nosotros vemos tiene 7 colores. Pero lo que Juan vio era algo parecido a un arco iris, semejante a la esmeralda, pero vio algo majestuoso alrededor del trono de Dios. Y luego, ¿qué más vio alrededor del trono? Versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. 24 tronos alrededor del trono. En estos 24 tronos habían 24 ancianos sentados en estos tronos. ¿Quiénes eran estos 24 ancianos? Nadie sabe. Nadie sabe. Algunos dicen que son seres angelicales. Algunos dicen que son los 12 hijos, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Algunos dicen que representan el pueblo de Dios en el cielo. Nadie sabe. Pero como no estamos enfocándonos en el bosque, en los árboles, sino en el bosque, no importa quiénes son. Lo que importa es qué hicieron después. Pero lo que sí se nos describe de ellos es que estaban vestidos de ropas blancas. Ropas blancas habla de pureza, habla de paz, habla de una función sacerdotal. Dicen que tenían coronas de oro en sus cabezas, coronas del vencedor, dice un escritor. Pero la identidad de ellos no la sabemos. Y para el punto del capítulo no importa quiénes son. Porque lo que vemos después es lo que hacen ellos, es que se postran delante del que está sentado en el trono. Pero encontramos que a Dios se describe como piedras preciosas porque no hay una manera de describirlo. El arco iris es semejante a la esmeralda porque no había otra manera que Juan lo podía describir. Los 24 ancianos sentados en 24 tronos. Y luego en el versículo 5, vimos alrededor del trono, en el versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Salían relámpagos y truenos y voces. Nos dice un escritor que los truenos y los relámpagos son siempre en la Biblia manifestaciones del poder y de la majestad de Dios. Truenos y relámpagos nos recuerdan del poder y la majestad de Dios. ¿Qué se le viene a la memoria cuando lee esto? Truenos, relámpagos y voces. El monte Sinaí. Para los que no saben, vamos a Éxodo, capítulo 19. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. En Éxodo capítulo 19, el pueblo de Israel estaba en el desierto. En el 20 Dios les da los 10 mandamientos, pero en el 19 Dios desciende sobre el monte Sinaí. Y en el capítulo 19, en el versículo 16, dice lo siguiente: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera.
entró temor en el pueblo de Israel. No se querían acercar a este monte porque Dios había descendido sobre este monte. Y en Apocalipsis se nos dice que del trono salían truenos y relámpagos y voces. Hay una frase en inglés que dice, My God is good, but he's not safe. Creo que dice que mi Dios es bueno, pero no es seguro. En este sentido, que la gente trivializa la presencia de Dios. Trivializa ver a Dios, conocer a Dios, sentir a Dios. Porque cada vez que Dios se manifestaba en la Biblia traía terror a la gente. Porque eran relámpagos y truenos y un monte que humeaba. Y lo vamos a ver en un momento también. Del trono de Dios salían relámpagos, salían truenos, salían voces, volviendo a Apocalipsis capítulo 4. Y luego delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Estas 7 lámparas representan el Espíritu Santo. Estas 7 lámparas representan el Espíritu Santo, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Versículo 6. Y delante del trono había, note que nosotros nos hemos crecido cantando acerca de un mar de cristal que hay en el cielo, pero en el cielo no hay un mar de cristal. Porque note lo que dice este pasaje. Y delante del trono había un mar de vidrio. ¿Verdad que no dice un mar de vidrio? Delante del trono había como un mar de vidrio. Juan vio algo, no lo podía describir, no era un mar de cristal, era como un mar de vidrio. Volvemos a lo mismo, Juan vio cosas que él no podía describir. Y la única manera que lo podía describir era comparándolo a algo que nosotros podemos de alguna manera percibir, de alguna manera entender. En el cielo no hay mar. Juan delante del trono vio algo como un mar de vidrio. Y note la otra palabra, semejante al cristal. No era un mar de vidrio, no era un mar de cristal, era como un mar, que era semejante al cristal. Seguimos leyendo. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. 4 seres angelicales. Los ojos por dentro y delante representan una vigilancia constancia, dice un escritor. La observación perfecta que de estos seres vivientes por los ojos que se representan como una vigilancia constante. Pero no se nos dice más de ellos. En el versículo 7 se nos da una breve descripción de los 4. El primer ser viviente era semejante. Note la palabra otra vez porque no podía describirlo correctamente. Era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Note la palabra semejante. Semejante a un león, semejante a un becerro, semejante a una águila volando. No era un león, no era un becerro, no era una águila volando, era semejante. Porque no tenía manera de describirlo el apóstol Juan. Algunos dicen que estos 4 seres vivientes representan los 4 evangelios. Algunos dicen que representa la creación. Que el león, el becerro, el águila, que el águila representa a la creación, las aves, el león representa a los animales a los animales salvajes, por así decirlo, que el becerro representa a los animales domésticos, por así decirlo, y que el hombre representa pues al hombre. Que toda la creación es representada en estos 4 seres vivientes. Pero volvemos al punto principal. Como estamos viendo el bosque y no los árboles. La identidad de estos 4 seres vivientes no importa para el punto principal del capítulo 4, porque seguimos leyendo.
entrando al versículo 8. ¿Qué hacen estos 24 ancianos, estos 4 seres vivientes? ¿Qué hacen ellos? Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. ¿Y qué hacen estos seres angelicales? No cesaban día y de noche. Nota esa expresión, no cesaban día y de noche. ¿Qué se necesita para que haya día y noche? Se necesita un sol, se necesita la luna, se necesitan 24 horas. ¿Usted cree que en el cielo hay sol? ¿Usted cree que en el cielo hay luna? Que se oscurece 12 horas y luego sale el sol. En el cielo no hay sol ni luna. Al final de Apocalipsis se nos dice que en la nueva creación no hay necesidad de sol ni de luna porque Dios será la lumbrera. Él alumbrará. Entonces, Juan no está diciendo vi el sol, vi la luna. La idea de Juan es que siempre, de día y de noche, constantemente, siempre, ¿qué hacen estos 4 seres vivientes? Siempre, constantemente dicen, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que es y el que era y el que ha de venir. Día y noche, siempre, constantemente, estos 4 seres vivientes dicen, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Día y noche, constantemente, todo el tiempo. ¿Cuándo comenzaron ellos a decir esto? La Biblia no se nos dice, pero me atrevo a decir, desde que fueron creados. Desde que fueron creados están delante del trono diciendo Santo, Santo, Santo. Y notamos en lo que ellos dicen que hay 3 grupos de 3 declaraciones. Hay 3 grupos de 3 declaraciones. Número 1, Santo, Santo, Santo. Santo apunta a la santidad de Dios, obviamente, a la excelencia moral y el carácter perfecto de Dios. Es 3 veces santo. Isaías capítulo 6 versículo 3 habla de que los serafines dicen Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Que la proclamación de aquellos seres más cercanos de Dios es que Él es santo, santo y santo y 3 veces santo. Pero luego no solamente dice santo, 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 sino que Señor Dios Todopoderoso. Señor habla de dominio, habla de autoridad, habla de una posición alta, una posición elevada, habla de que Él es dueño, Él es el Señor, Él es Dios de su divinidad, Él es el Todopoderoso. Su poder no tiene límites, su autoridad no tiene límites, no hay nada que es imposible para Dios. Dice un escritor, Él ejerce control soberano sobre toda persona, objeto y suceso, de tal forma que ni siquiera una molécula en el universo está fuera de su dominio. No hay nada que está fuera del dominio de Dios. No hay ningún virus, no hay ninguna molécula que está fuera del control de Dios. Esta coronavirus que está en el mundo no está fuera del control de Dios, porque Él es el Señor Dios Todopoderoso. Lo que está pasando en su vida no está fuera del control de Dios, porque Él es el Señor Dios Todopoderoso. Por eso volvemos a lo que dijimos al principio. Si tenemos una perspectiva pequeña de Dios, afecta cómo le servimos, cómo confiamos en Él. Pero si recordamos que el Dios de nosotros está sentado en su trono está firme, su trono nunca dejará de ser, entonces no hay nada que nosotros podamos pasar o estemos pasando que está fuera del control de aquel que está sentado en el trono y que es el Señor Dios Todopoderoso. No hay nada. No hay nada. No se olvide de eso. No hay nada. Santo, santo, santo es el Señor Dios
todopoderoso. Y luego dice el que era, el que es y el que ha de venir. El mismo, el que no cambia, el que es eterno, el que su presencia siempre está con nosotros. Usted ha cambiado, yo he cambiado. Usted se desarrolla, yo desarrollo. Yo aprendo, usted aprende. Usted se envejece, yo también. Usted se muere, yo también un día. Dios no cambia. Él es, el que era, el que ha de venir. Ese es Dios. Ese es Dios. Dios no aprende algo nuevo. Dios no le sorprende nada. Dios no le falta conocimiento de algo. Él es el Señor Dios Todopoderoso. Y estos 4 seres vivientes, día y noche, continuamente, todo el tiempo, dicen: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ellos dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono. Porque note lo que dice el versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Gloria habla de alabanza. Siempre que dan alabanza, siempre que le dan honra, un alto respeto, un alto valor, siempre que le dan acción de gracias, agradecimiento por lo que Él ha hecho, siempre que lo hacen. Y luego describe al Dios que vive por los siglos de los siglos, al eterno, al que no tiene principio ni fin, al autoexistente, al alfa y la omega. Nuestra mente no puede concebir eso. No puede concebir de que Dios no tiene principio. La mente de nosotros no puede concebir de que nadie creó a Dios. Él es Dios, Él siempre ha sido, Él siempre será, Él siempre ha existido, Él siempre existirá, Él siempre ha estado en su trono, Él siempre estará en su trono. Nuestra mente no lo puede percibir, pero es el Dios de la Biblia que nos revela, al que vive por los siglos de los siglos. Y siempre que hacen eso, versículo 10, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Recuerde lo que dije hace algunos minutos. La identidad de estos 24 ancianos no importa. Se postran delante del que está sentado en el trono. Si son seres angelicales, se postran. Si son los 12 apóstoles y las 12 tribus, se postran. Si es el pueblo de Dios representado, se postran. Sea quien sea, se postran delante del que está sentado en el trono. Y lo que aprendemos de la Biblia es que la única reacción para aquellos que alcanzan a ver algún vislumbre, alguna sombra de la gloria de Dios, del trono de Dios, es postrarse en adoración. Es postrarse en temor, es postrarse en reverencia, es postrarse en honor de aquel que está sentado en el trono. Note conmigo 3 pasajes. Ezequiel. Vaya conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1. Note lo que dice el versículo 26 de Ezequiel capítulo 1. Algo similar, yo ya hice alusión a esto, pero note lo que dice el versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Note otra vez, es eso mismo de que no lo pueden describir, tienen que compararlo a algo más. La figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Semejanza, otra vez. Versículo 28.
Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Y note cómo termina. Esta fue la visión de la semejanza, de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, ¿qué hizo Ezequiel? Me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Qué hizo Ezequiel cuando vio esta visión? Se postró sobre su rostro. Se postró. Y era una visión y se postró sobre su rostro. Note lo que dice San Mateo, capítulo 17. San Mateo capítulo 17. Esta es la transfiguración de Jesús, cuando sube al monte y se transfigura delante de Pedro, Juan y Jacobo. Y note lo que dice versículo 5 del capítulo 17 del libro de San Mateo. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Versículo 6. Al oír esto, los discípulos, ¿qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Ellos no vieron un trono, ellos no vieron relámpagos, simplemente oyeron la voz del cielo. Y cuando oyeron esa voz del cielo, se postraron en tierra, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Tengamos cuidado cuando decimos que queremos oír la voz de Dios, porque la voz de Dios es temible, la voz de Dios es terrible, la voz de Dios asusta, porque es Dios, es Dios. ¿Ha estado usted, bueno, de seguro ha estado usted en un lugar donde un relámpago cae cerquita? ¿Cómo se escucha eso? Y eso fue creado por Dios. ¿Ha estado usted en medio de un huracán fuerte? Note la fuerza de ese huracán, y eso fue creado por Dios. Que no hay nada que podamos experimentar en esta vida que traiga terror a nuestras vidas, que se compara con la majestad y la gloria de Dios. Note lo que dice Apocalipsis, y esta vez en el capítulo 1. En Apocalipsis capítulo 1, Juan ve la visión del anciano de días, uno como anciano de días. Y en el versículo 17 del capítulo 1 de Apocalipsis dice Juan: cuando le vi, ¿qué pasó? Caí como muerto. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y lo que Jesús está a punto de hacer es la única manera, es la única razón por la cual nosotros nos podamos acercar a Dios. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. La única razón que nos podemos acercar al Padre sin temor es porque Jesús nos da permiso de entrar al Padre sin temor. Nos da acceso de entrar al trono de gracia. Pero volviendo a Apocalipsis 4, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Se postran delante del que está sentado en el trono. ¿Cuándo proclaman la santidad del Dios Todopoderoso los 4 seres vivientes? ¿Todos los domingos? ¿Por 1 hora? Día y noche. Siempre. Y si ellos siempre lo están haciendo, y cada vez que lo hacen, los 24 ancianos se postran,
¿Qué pasan haciendo los 24 ancianos todo el tiempo? Postrados delante del que está sentado en el trono. Cada vez que dan gloria y honra y alabanza al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Le adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y note esta frase: y echan sus coronas delante del trono. Ya se nos dijo que tenían coronas sobre sus cabezas. Pero esas coronas que ellos tienen, que las recibieron, que Dios se las dio, cuando ven la majestad de su Dios, la grandeza de su Dios, la gloria de su Dios, el poder de su Dios, ¿no? se las quitan y se las ponen a los pies de aquel que está sentado en el trono, mientras ellos se postran a adorar a aquel que está sentado en el trono. Y si esto es representación del pueblo de Dios en el cielo, cualquier recompensa, cualquier galardón, cualquier honor que Dios le pueda dar a usted por lo poquito que hicimos aquí, lo vamos a quitar y se lo vamos a poner a los pies de aquel que está sentado en el trono. Vamos a quitar aquel galardón que Él nos da, aquella corona que Él nos puede dar, aquel honor que Él nos puede dar. Lo vamos a quitar y se lo vamos a dar a Él. Porque el único digno es el que está sentado en el trono. El único digno es el que está sentado en el trono. Y ponen sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres, mereces de recibir la gloria y la honra y el poder. Digno eres de recibir la honra, la gloria y el poder. Recuerde que los seres en el cielo le dicen a Dios día y noche, todos los días, continuamente, para siempre, que Él es digno. Él no necesita que nosotros se lo digamos. En el cielo se lo dice. Si usted no se lo dice, en el cielo se lo dice. Pero el Señor nos da el privilegio de decírselo aquí, que Él es digno de recibir la gloria, de que Él es digno de recibir la honra, de que Él es digno de recibir todo el poder. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas. Porque tú eres el creador. Tú eres el que hiciste todo esto que nosotros vemos. Tú eres el creador. El hombre adora a la creación. Lo vimos en Romanos la semana pasada. Adora a la creación antes que al creador. Pero la adoración en el cielo es al creador. Tú eres digno de recibir la honra. Tú eres digno de recibir la gloria. Tú eres digno de recibir el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen. Tú las sostienes. Siguen existiendo por tu voluntad. Nosotros, hay un refrán que se dice que nosotros estamos robando oxígeno. El oxígeno no es de nosotros. El oxígeno es de Dios. Si Dios nos quita el oxígeno, dejamos de existir. Dejamos de vivir. Porque necesitamos de Él para existir. Hebreos nos dice que la creación es sustentada por la palabra de Dios. Él sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Usted necesita a Dios. Dios no lo necesita a usted. Dios no me necesita a mí. Dios no me necesita a mí. Eso ha de traer humildad a nuestros corazones, de postrarnos delante de Él, porque Él ha creado todas las cosas. Por Él existen, por su voluntad existen, por su voluntad fueron creadas. Por su voluntad fueron creadas. ¿Y por qué hacemos hincapié en algo como esto, hermanos? Porque vivimos en una época donde es fácil la gente, los hermanos, las iglesias, solamente hablar de charlas que nos ayudan en esta vida. Cómo mejorar tu autoestima, cómo mejorar tus finanzas, cómo mejorar. Y esas cosas no es que sean malas, tienen su lugar. Pero cuando se nos olvida el Dios, aquel que está sentado en su trono,
Todas esas charlas no sirven para nada. Lo único que nos ayuda a seguir es recordar siempre que Dios sigue siendo Dios, que Él está sentado en su trono, que su trono está firme, que su trono nunca se moverá, nunca dejará de ser. Y ese Dios que está en el cielo, que lo controla todo, tiene el control de mi vida. Y no hay nada en mi vida y en su vida, si usted es hijo de Dios y es hija de Dios, que está fuera del alcance de la misericordia, de la voluntad de Dios. No hay nada. Cualquier enfermedad, cualquier virus, cualquier molécula, cualquier cáncer, cualquier cosa que nos pueda suceder, nos ha de llevar al trono, porque ahí está Dios todavía. No es que nos llegó a algo porque Dios se descuidó. No es que Dios se tuvo que salir del trono para ir a hacer algo y mientras se salió algo entró a nuestras vidas. No, nuestro Dios está en su trono. Él gobierna todo. No hay nada que nos sucede que está fuera de su alcance y por lo tanto Él es digno de mi mejor alabanza. Él es digno de mi mejor adoración. Él es digno de mi mejor servicio. Él es digno de mi mejor ofrenda. Él es digno que le entregue todo mi ser, toda mi vida. Él es digno de que yo confíe en Él en toda circunstancia. Cantamos el canto que decía: cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Hermanos, hacemos hincapié en la grandeza de Dios, porque es esa grandeza de Dios que no cambia. No cambia. Nosotros nos vamos envejeciendo. Por tanta dieta que podamos hacer, por tanto ejercicio que podamos hacer, por tanta cirugía que nos podamos hacer, nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Pero Dios nunca muere. Su trono está establecido en los cielos. Y Él merece toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Un día, si somos de Él, estaremos en el cielo uniéndonos a este grupo, dándole la gloria y la honra y la alabanza al Señor, porque Él es digno. Un día, allá estaremos. Pero ¿por qué esperar hasta llegar allá para darle la honra y darle la gloria y darle el honor a aquel que está sentado en el trono? Dios está en su trono. No tengamos una visión pequeña de Dios. No tengamos una perspectiva pequeña de Dios. Nuestro Dios es grande. Sea quien sea que gobierne este país, Dios gobierna a ese gobierno. Dios gobierna a todo rey, a todo reino que está en la tierra. Él es el rey. Él es el todopoderoso. Y a veces, hermanos, el sermón no es simplemente qué debemos hacer para servir mejor al Señor. El sermón de hoy es simplemente contemplen a Dios. Miren a Dios, miremos a Dios. Él es grande, Él es rey, Él es eterno, Él es el Señor, Dios todopoderoso. No debemos por qué temer. No debemos por qué afligirnos. No debemos por qué perder fe, perder esperanza. No debemos. Nuestro Dios está en su trono. Todo lo que ha querido hacer, ha hecho. Este capítulo 4 se enfoca en la adoración a Dios, porque Él es el creador, Él es el Dios todopoderoso. El capítulo 5, que lo veremos la próxima semana, se enfoca en la adoración del Cordero, porque Él es el Salvador, porque Él es el Redentor de todo aquel que tiene fe en Él. Pero este capítulo 4 y el capítulo 5 que veremos hablan de lo mismo. La gloria al Padre porque Él es el Creador. La gloria al Cordero porque Él ha muerto por nuestros pecados. Y todo ser celestial le da la gloria al Señor. Y la iglesia en la tierra nos es dado el privilegio de darle la gloria, la honra, la alabanza, la magnificencia y el poder a aquel que vive por los siglos de los siglos. No se nos olvide eso.